Sí, profe. Ok, perfecto. Por ahí, más bien, vamos dando inicio entonces a la clase. Ahí me disculpan un poquitillo el atraso, pero tenía que atender unas dudas de otro grupo. Entonces aproveché esa media hora. Em, para el día de hoy tenemos la última semana, la última clase de este módulo de metrología. Así que vamos a tratar de abarcar un poquitito la parte de normalización. Y para eso vamos a hacer uso de una de las herramientas de calidad, de hecho una de las herramientas de calidad por excelencia, como son los gráficos de control. En este caso, para variables, no vamos a ver los de atributos, porque si no, bueno, sería casi que otra clase más. Igualmente me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo hasta el momento que de la semana pasada, para abarcarlo, ¿verdad? Si fuera el caso, con respecto a las lecturas de instrumentos. Profe, yo sí tengo una duda. Ujú. Resulta y sucede que yo hice el examen Ujú. y ahí resulta que cuando le doy, digamos, enviar y quiero ver la puntuación, me vuelve a salir el examen en blanco. Ah, le vuelve a salir en blanco porque seguramente le está dando la opción de que lo vuelva a hacer, o sea, que haga otro examen. Pero si ya lo hizo, Profe, a mí, disculpe, a mí me pasó igual. Entonces yo creo que yo envié dos. sí, yo creo que usted envió dos. Ujú. Sí, sí, a mí me pasó igual. Cuando yo le di enviar, al lugar de enviar se me salió otra vez el mismo examen, ¿me Bueno, entiende? de hecho, los exámenes yo los revisé hace poquito, ¿verdad? Entonces, ahí, Entonces lo volví a enviar y en la segunda ya sí me sirvió, digamos, se envió. ujú. Sí, ve, si les da chance, igual, la calificación que se toma es el primer intento, ¿verdad? Pero igualmente los exámenes ya están calificados. Nada más de revisar, de que les aparezca, ¿verdad? Y de que esté calificado. Pero creo que Mm, sí, Floribet, creo que el suyo sí está. Realmente sería mentirle si me acuerdo de todos. El de César sí me acuerdo porque vi el nombre dos veces. No. sí, 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 porque, profe, digamos, yo lo vi y me pasó. usted me envió ahora, digamos, revisado del 3, pero yo no lo puedo ver. O sea, me sale en blanco. ¿Cómo? Me sale en blanco. No, no lo entiendo, pero Sí, sí. me salen, de hecho que estoy aquí intentando, bueno, estoy encendiendo la computadora ahorita porque estoy saliendo de trabajar, pero no me sale la calificación, o sea, no sé, no, o sea, está en blanco, como que volverlo a hacer otra vez. Pero, vamos a ver, pero ¿cómo me dice usted que le sale en blanco? No me está diciendo que ya le envié la calificación, o sea, ya lo califiqué. Sí, pero digamos, si yo me meto al Classroom y quiero ver qué me saqué, el examen está igual, o sea, está el examen igual, o sea, como que usted me lo mandó para que lo vuelva a hacer. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Voy a parar un toquecito aquí esto. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, Floribet. Usted, ok, el examen 3. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó con su examen. Vamos a ver. Y pues bueno, el examen 2 no lo ha hecho, ¿verdad que no? ¿O sí? Sí, yo lo hice, lo envié y me pasa lo Sí, mismo. sí, ok, Es más, sí, sí, está bien, pero ok, vamos ujú. a ver, vamos a ver. Estamos claros de que usted hace el examen y no le va a reflejar inmediatamente la calificación, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Vuelvo y pregunto. Estamos claros de que usted hace el examen, usted se sacó, no sé, 20 de 25, un ejemplo, y está bien, usted se sacó eso, pero estamos claros de que yo todavía no se le va a reflejar esa calificación en el Classroom hasta que yo lo revise. ¿Estamos claros con eso? O tal vez usted está como entendiendo de que una vez que lo hace, va a ver la calificación en Classroom. Hola.
Profe, cuando yo me meto, digamos, aquí voy a meterme del teléfono porque se me acaba de ir el internet. Yo me meto aquí en el teléfono y, digamos, si yo ya hice el examen, digamos, como el examen, ya le voy a decir, el examen número 1, yo le doy, ¿ves? Y me dice, ya has respondido, ver puntuación, entonces yo veo la puntuación que tengo, Ajá, ok, y me meto en el examen 2 y le pongo a ver, ya has respondido, me dice, ver puntuación, y ahí está la puntuación. correcto. Y en el examen, este otro examen, ingreso otra vez al Classroom, lo abro y me sale ya el nombre completo, número de identificación y está otra vez en blanco. Como que si no lo hice. Ok, respóndame la pregunta que le hice antes, por favor. Uh-huh. ¿Cuál fue la que me dijo, profe? Es que estaba viendo la computadora mía. Ok. Deme un segundito para tomar aire, por favor. Ok, vamos a ver. Usted hizo el examen 3, ¿así es? Uh-huh. Sí. Ok. ¿Qué es lo que usted quiere ver del examen 3? ¿La puntuación? ¿O quiere que la calificación se le refleje en Classroom? ¿Cuál de las dos? Ay, profe. Vea, bueno, lo que yo ocupo, digamos, es ver cómo me saqué el examen porque no me lo reflejó y en los anteriores sí me lo reflejó. Ok, eso pasa, y eso no solamente le va a pasar a usted, eso pasa y le va a pasar a los demás. Eso es porque el examen está configurado de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo dejo abierto un examen como este para que usted vea las respuestas, va a pasar lo que todo el mundo sabe que va a pasar, ¿verdad? No quiero decirlo, ¿verdad? Porque ustedes ya son personas adultas, ya son, ¿verdad?, personas maduras, pero igualmente el examen está configurado de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ok, mira, voy a ver la respuesta para pasárselo a fulanito, para pasárselo a fulanita, entonces, pues no. O sea, la puntuación, o sea, la puntuación se les va a reflejar una vez que yo suba la nota al Classroom. Entonces, vuelvo y pregunto, compañera, Profe, porque me ha tenido aquí, de verdad, en un puro vaivén. Pregunto, ¿usted quería ver la puntuación finalizado el examen o quiere ver la calificación en Classroom? Que no, lo que yo ocupaba ver era que me había sacado, profe. Ok, entonces para eso tiene que esperarse hasta que yo suba la calificación correspondiente. Por ejemplo, profe, en el caso suyo, dame un segundito, sí, ya te doy la palabra. Es que, vamos a ver. De hecho, usted hizo 2 exámenes, compañera. O sea, usted está Uy. igual, sí, usted está igual que el compañero César, hizo 2 exámenes. En el caso del compañero César, estamos claros de que yo le tomo el primer intento. O sea, si en el primer intento, sí, profe, digamos, es que, como le digo, digamos, cuando yo le di a enviar, a mí me salió otra vez el examen y yo sí, sí, dije, sí, no hay pero qué ningún raro. problema. Yo de eso me di cuenta Entonces después. yo lo volví a hacer, pero la segunda vez, no me, digamos, a mí no me salió cuántas pegué o nada, digamos, nada más se envió y ya. Sí, sí, Entonces no no, sé. no hay ningún problema, no hay ningún problema. El asunto es que eh, yo me di cuenta de eso, ¿verdad? Y por eso es que no le salía esa cuestión, pero ya una vez que lo cerré, ya no le dejaba volver a hacer el examen, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad? Lo normal. Porque hay gente que sí lo hace y mira, lo puedo hacer otra vez y lo hace una segunda vez. En el caso suyo, compañera, creo que ya sé por dónde anda el asunto. Ya sé por dónde anda el asunto de la pregunta, entonces mejor vea, nos quedamos después para yo hablar con usted, porque yo sé más o menos ya por dónde anda el asunto. Usted hizo el examen 2 veces, en uno se sacó una calificación y en otro se sacó otra calificación completamente diferente. Sí estamos claros con eso, ¿verdad? Profe, no sabía que digamos, no, digamos, como yo lo vi así en blanco, como estoy viendo ahorita el examen 3, este otro examen, entonces dije yo, ya, y no lo envié, o sea, la respuesta mía era que si había llegado o no había llegado, porque no me doy cuenta si a usted le llegó o no, o qué fue lo que pasó, entonces dije yo, ya, y no,
Eso fue que algo hice mal o toqué algo que no tenía que tocar y dije yo, y no hice el examen, entonces yo lo volví a hacer, pero me quedó la duda y por eso se la estoy preguntando ahorita. De hecho, que tengo el examen este otro en blanco igual y dije yo, ya, pero yo lo hice y ya, y Sí, me pero quedé otra vez entonces, con el si usted examen, lo hizo, ¿para qué lo va a volver a hacer? O sea, ya una vez por porque us- no sabía si le llegaba a usted o no le llegaba, profe, esa era mi pregunta, una vez pero que ustedes oprimen el botón enviar, se envió, se fue, voló, flu, adiós. Si por A o por B le da una oportunidad de hacerlo una segunda vez, es por cuestiones que han pasado, porque en algún momento tal vez yo lo activé, porque una persona se quedó sin internet, porque una persona no pudo terminarlo, entonces yo lo activo una segunda vez y por A o por B alguien se fue en la colada, de pura casualidad. Pero no quiere decir que eso va a pasar siempre, ¿verdad? Se fueron y se fueron los dos y pues está bien. Pero entonces ya una vez que usted le dio enviar, a mí me llegó. Téngalo por seguro. Y si por A o por B no me llegó, es porque no le dieron enviar. Entonces siempre pasa esa disyuntiva. Y ya llevamos como más de 15 minutos. Siempre está esa disyuntiva de que me llegó, no me llegó, le llegó, no le llegó al profe. Muchachos y muchachas, una vez que ustedes le dan enviar, se fue. Y ahí no hay quite. O sea, aquí no hay quite de que, yo se lo mandé. No, no lo tengo. No, si no lo tengo fue que no me lo mandó. Entonces, aquí no es de que voy a inventarme de que se lo mandé mientras no es cierto. O sea, eso va a estar aquí guardado en la plataforma y guardado en el historial. Y hasta si lo hacen con otro nombre, porque ha pasado de que hay gente que dice, ay, mira, lo voy a hacer con otro nombre y con otro correo. Vea, ahí sale de quién fue la persona, de cuál correo salió, de cuál cuenta salió. Aunque quieran como engañar, ¿verdad? Aunque la plataforma se vea simple y todo lo demás, pues vieras que no lo es. Entonces, este, en el caso suyo, por eso es que me salí de acá, ¿verdad? Para que no lo vieran, pero en el caso suyo fue que lo hizo 2 veces, compañera. Entonces, como le digo, si ah, quieren ok, nos quedamos, eso no, si ok, quieren, está bien, profe. nos quedamos ahora para no extender mucho, ¿verdad? El asunto por acá. Está bien, profe, muchas gracias. Ok, pero alguna duda de verdad, alguna pregunta, alguna cuestión que no hayan entendido, porque eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? No estar en un vaivén con cositas que ustedes saben por dónde anda el asunto y no sé, les hago una pregunta y me sacan el tiro por la culata, ¿verdad? Por otro lado, donde pues yo esperaría que me respondan la pregunta. Si yo hago una pregunta es por algo, pero bueno, vamos a ver. Tomar un toquecito de aire, un segundito. Ok, como les decía, vamos a ver un poco la parte de normalización, ya dentro de lo que es metrología, eh, utilizando una de las 7 herramientas básicas de calidad, que en este caso son los gráficos de control. Específicamente gráficos de control para variables, porque existen para variables y existen para atributos. Bueno, dentro de lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como control de calidad, existe lo que es la variabilidad. Bueno, todos los que hemos estado dentro de un proceso de manufactura, en la parte de producción o en calidad, vemos cómo se comporta ese producto, la fabricación de ese producto, donde no se comporta de una manera constante, o sea, una manera así, ¿no? Preferiría, ¿verdad?, que se comporte así, siempre igual, pero no. Ese proceso va a tener variables, va a tener una varianza y se va a ir comportando dependiendo de las condiciones, dependiendo de la materia prima, dependiendo del control, de la metodología y una serie de aspectos que van a influir directamente en ese producto, ¿verdad?, en la variabilidad del proceso. Estos gráficos lo que nos permiten es utilizar la estadística a favor para poder controlar y establecer un proceso bajo límites o bajo control de límites, como quieran verlo. Los límites que podemos ver dentro
dentro de un proceso son los límites de control, que son los que nosotros utilizamos, y los límites de especificación, que son los que nos da el cliente. El cliente nos dice, o sea, tiene que estar con este valor, pero puede pasarse un poquito y puede tener un poquito menos, ¿verdad? Lo que llamamos las tolerancias. Pero nosotros trabajamos con estos límites, con los límites de control, que son los que genera el mismo gráfico. El superior, el central viene a ser el valor nominal, y el límite inferior. Mientras el proceso esté dentro de estos rangos, podemos decir que el proceso está bajo control, pero a veces puede ser que pase y a veces puede ser que no. Todas las medidas que nosotros hacemos, todas las mediciones, los resultados, ¿verdad?, que generamos con respecto al uso de los instrumentos que hemos visto en semanas anteriores, son los que luego vamos a utilizar para estas herramientas. O sea, todo tiene un hilo conductor. Por eso es que estamos viendo esto acá. Pues bueno, dentro de lo que son los gráficos de control, vamos a ver si lo ubico acá. Okay. Como les decía, los gráficos de control pueden ser gráficos para variables o para atributos. Bueno, variables o continuos. O sea, en este caso, cuando hablamos de variables o continuos, hablamos de números, hablamos de resultados, ¿verdad?, numéricos. Y cuando hablamos de atributos, hablamos de características, o sea, algo que podemos tener de manera visual y también un poco objetivo. ¿Okay? Como les dije, esta parte nosotros no la vamos a ver, pero sépase que existen gráficos para poder controlar lo que son los atributos, ¿verdad?, ya sean por elementos defectuosos o por unidades defectuosas. Ya esos utilizaríamos estos tipos de gráficos que están acá, los gráficos P para proporción y los gráficos U para unidad defectuosa. Pero nosotros vamos a irnos por este otro lado, vamos a ir por el lado de las variables. Entonces, importante, acá es donde vamos a determinar si esos datos que nosotros recolectamos, esas mediciones, resultado de lo que vamos a hacer con los instrumentos, van a estar en grupos. ¿Okay? Que es importante que pongan atención y que tengan claro eso, porque si los datos están en grupos, es acá donde vamos a utilizar el gráfico que que yo voy a explicar, que es el gráfico XR. Porque si los datos no están agrupados, simple y sencillamente se utiliza un gráfico común y corriente que le llaman gráfico de corridas, ¿no? Pero nosotros sí los vamos a agrupar. ¿Por qué? Porque es importante, y para eso es que vamos a utilizar la herramienta de gráficos de control, de que los datos estén agrupados. Y aquí es también donde hacemos uso de la estadística a nuestro favor. Que los datos pueden estar agrupados con grupos menores a 8 o mayores a 8. Bueno, nosotros vamos a ir por este lado, menores a 8, y el tipo de gráfico que vamos a utilizar, que vamos a ver, es los gráficos XR, promedios y rangos, para ser más específicos. Entonces vean la ruta que nosotros seguimos, el montón de gráficos que hay, pero nosotros vamos a hacer esta ruta acá para llegar a los gráficos XR. Ahí, para que tengan claro ese diagrama, que son los gráficos variables, que son variables continuas, ¿sí?, y específicamente el gráfico para promedios y rangos, en el cual este gráfico presenta un tamaño de grupo de 8 o menos. ¿Qué quiere decir esto de tamaño de grupo? Ya lo voy a explicar. Primero vamos a hacer este procedimiento, yo lo voy a ir explicando, pero tengan claro que ese es el procedimiento que se debe hacer para elaborar los gráficos de control, en este caso para promedios y rangos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo al grueso lo voy a explicar aquí a continuación, pero vamos a ver si tiene... Profesor, una pregunta, para el examen de esta semana, ¿va a ser teórico o va a haber parte también práctica? Es un examen, realmente es un examen cortito, entre comillas, porque sí tienen que hacer algo respecto a lo que voy a explicar a continuación. O sea, básicamente resultados de los límites y algunas cositas que vamos a ver acá. Igualmente yo les estoy dejando, ya en la plataforma está, ya lo activé desde hace ratillo,
una práctica, para que primero hagan esa práctica y haciendo esa práctica, este, no, no quiero adelantarme mucho, pero no van a tener mayor problema con respecto a la parte del examen. Aquí el examen es más que todo para cumplir con la semana y también cumplir con el tema y a la vez colaborarles para los que van ahí un poquillo rencos de que puedan obtener una mejor nota. Pero chicos, no me pregunten por el examen, pregunten por la materia, pregunten porque quieren saber, porque cosillas así. Sí, sí. A veces siento que se están como más preocupados por el examen que por aprender. Ustedes, no sé si lo han notado, yo voy más por el asunto de que aprendan que otra cosa. El examen se va a tener parte teórica, profe. Un poquitito, como unas cuantas preguntas. Ok, ok. Okay. Bueno, el que está acá va a ser un ejemplo, voy a explicar un ejemplo, pero sépase que es un ejemplo adaptado, ¿verdad? Porque pueden cambiar algunas otras condiciones. Bueno, pues acá en esta tabla, esta digamos que es la tabla, la información matriz que vamos a ocupar, ¿verdad? Donde aquí tenemos las fórmulas para los promedios y acá tenemos las fórmulas para los rangos. ¿Por qué? Repito, esto es un gráfico XR, promedios y rangos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que realmente vamos a tener dos gráficos, no uno. Por eso es que es un poco más preciso, porque aquí yo puedo ver en conjunto cómo se comporta no solo la variable central, como son los promedios, sino también la parte de dispersión, como en este caso son los rangos. ¿Okay? Estas fórmulas, vean, no le tengan miedo, las podrán ver ahí, sí, todo, pero es simple y sencillamente sustituir valores. Por ejemplo, vean aquí el valor de A2, ¿verdad? Que también aparece aquí el valor de D4 y D3. Esos aparecen en esta tabla que está acá, ¿los ven? A2, D4 y D3. Lo que sí tenemos que tener claro, voy a acercar esto un poquitito más. Lo que sí tenemos que tener claro es que si esos datos están agrupados en tamaño de muestra 2, tamaño de muestra 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? ¿Por qué hasta 8? ¿Alguien lo recuerda? Porque era menor que 8, profe. Así es, correcto, está poniendo atención el hombre. Porque los gráficos estos de XR para variables, los tamaños de grupos son de 8 o menos. Quiere decir que llega hasta ahí. Sí, hay tamaño de muestra más de 8, sí hay, pero ya para eso utilizamos otro tipo de gráfico. Ok, perfecto, más bien, gracias compañero. Y dependiendo del tamaño de la muestra, pues así obtengo la constante. Estas son constantes, no les dije. Estas que tengo acá, A2, D3, D4, son las constantes para los gráficos XR. Y dependiendo del tamaño de muestra, simple y sencillamente así extraigo la constante para la fórmula. Vamos a eso ahí. Igual yo voy a estarme devolviendo a esta para que ustedes vean cómo lo estamos haciendo. Ok, vamos a ver aquí esto. Esto que tengo acá es la recolección de vamos a ponerlo así para que se vea acá. La recolección de datos, la recolección de muestras, de mediciones. ¿Okay? Así a simple vista, tranquilo, sin miedo a equivocarse, ¿cuántas muestras tengo yo ahí? 10. Ok, correcto. ¿Alguien que diga lo contrario? Creo, ¿no? No sé, díganme usted. Bueno, tal y como lo dijo la compañera, no sé quién fue,
es que no estoy viendo quién habla. Este, se fijó aquí, ¿verdad? En la columna de muestra, y tal y como lo dice esa columna, tengo 10 muestras. Pero como también atinadamente lo vio el compañero, vio un montón de datos aquí. O sea, él vio un montón. 80, no sé. No. En realidad hay 40. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí, en esta parte, aquí adentro, son observaciones. ¿Okay? Entonces, lo que tengo son en total 40 observaciones. Pero yo tengo 10 muestras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo fui, y eso es lo que hacemos nosotros en la parte de inspección, cuando yo fui a hacer mediciones, la muestra número 1, yo no tomé una sola medición. Yo lo que hice fue que tomé 4 mediciones. O sea, a la muestra 1 le hice 4 observaciones. Y las 4 observaciones las registré. Registré la observación 1, la observación 2, la observación 3 y la observación 4. Y esas 4 observaciones van a ser parte de la muestra 1. Y así con el resto de las muestras, en este caso 10. Pero fíjese que el tamaño de muestra, en este caso, o el subgrupo, se le llama de las dos maneras, tamaño de muestra o subgrupo es de 4. Pues, si yo veo esto, yo digo, mira, tengo 4, o tengo que tomar 4 observaciones por cada muestra. Entonces, en la tabla anterior, yo tengo que ubicarme en el tamaño de muestra 4. El tamaño de muestra 4 me va a decir las constantes que voy a agarrar para A2, D4 y D3. Si fuera un tamaño de muestra 5, pues entonces me voy a tener que ubicar acá en el 5 y extraer estas constantes que están acá. Bueno, pero para este ejemplo lo que tenemos es un tamaño de muestra de 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que hacemos? Bueno, para el promedio, pues es sacar promedio. ¿Qué era el promedio? El promedio es la sumatoria de los datos entre n. N es el número de datos. Bueno, sumo los 4 datos, 224, 227, 223, 227 otra vez, que es lo que tengo yo aquí abajo, y como son 4 datos, lo divido entre 4. Eso lo que me da es un promedio o una medida central, de tendencia central, para esa muestra. O sea, quiere decir que el valor que yo voy a graficar de la muestra 1 va a ser 225,25. No va a ser ni 224, ni 227, ni 223. No va a ser ninguno de esos. Va a ser el promedio de esos 4 datos. ¿Claros? Sí, profe. Okay. Y así con los 10, muestras restantes. Se saca el promedio. Y en este caso, pues son 4 observaciones, pues el promedio para esas 4. Para el rango va a ser el rango. ¿Qué era el rango? El dato mayor menos el dato menor. O sea, el máximo menos el mínimo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ubicar el mayor y el menor y hacer la resta, que es lo que aparece aquí abajo. Y ahí vamos a tener el rango correspondiente a esa muestra, la muestra 1. O sea, la muestra 1, a la hora de graficar, a la hora de ubicarla en el gráfico, la muestra 1 va a ser 4, que es la dispersión que yo tengo. Tengo una dispersión que va desde el 223 hasta el 227, que equivale a 4. Profe, y ahí no importa el orden. No, Puede ser estar en el medio, puede estar en cualquier esquina. ¿de qué me habla? Perdón, para estar claros. Para sacar el rango. Qué sé yo, el de esta 224 puede estar en el medio, el 227 puede estar en el 1, no importa Sí, el digamos, orden. acá yo tengo esas 4 observaciones, ¿verdad? Simple y sencillamente tengo que ubicar el mayor y el menor. Sí, aquí casualmente el mayor está 2 veces, ¿verdad? Usted agarra cualquiera, ¿verdad? Los dos son el mismo valor. Simplemente pues agarra el mayor, que en este caso pues aparece 2 veces, de ahí sí, pero, como también puede aparecer 2 veces el menor. Pues es simplemente el mayor menos el menor. Eso ya pues es indiferente.
Eso es lo que se hace con cada uno de ellos. Al hacer eso, vamos a tener estas columnas, ¿verdad? Donde ya sacamos el promedio para las 10 muestras, está en color azul, y el rango para las 10 muestras también, que en este caso está en color rojo. ¿Por qué los pongo en ese color? Es para que se ubiquen y vean a la hora de graficarlo. Pues bueno, yo también tengo que entonces sacar, ¿verdad? Por eso se llama gráfico de promedios y rangos, tengo que sacar el promedio de los promedios y el promedio de los rangos, que son estos dos valores que están acá. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado, porque vean que yo fui sacando los promedios de cada muestra y los fui dividiendo entre 4, pero ahí es porque tenía 4 datos. Pero vean que si yo saco el promedio de estas 10, pues el promedio aquí lo tengo que dividir entre 10, porque son 10 datos, sumo esos 10 datos y lo divido entre 10. Igualmente con el promedio de los rangos, sumo los rangos y luego lo divido entre 10, que es lo que aparece aquí abajo. Acá que se los puse aquí, o sea, que es el resultado de sumar todo eso y dividirlo entre 10. Pero ¿por qué entre 10? Porque son 10 datos. O sea, no lo vayan a dividir entre 4, porque, profe, pero usted lo dio entre 4, porque ya me ha pasado. Si lo di entre 4, pero es porque eran 4 datos. Recuerden que el promedio, me voy a devolver aquí, está. El promedio se obtiene de sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. Sumatoria entre n. Entonces, vamos ahí como para que lo tengan claro. Como lo que yo obtengo acá, en este, específicamente en este de aquí, es un promedio, pero de promedios, o sea, estos resultados que están aquí en color azul son promedios de las muestras, y luego los tengo que promediar. A eso se le llama promedio de promedios, ¿verdad? Está bastante obvio, ¿verdad? Promedio de promedios. Y eso se representa, para que lo vean aquí en la fórmula, eso se representa con una X y 2 barras encima. Y esa X con 2 barras encima, que es el promedio de promedios, está en la fórmula para los límites en el caso de los promedios. Y el promedio de los rangos, que fue lo que calculé al final, que es toda la columna de rojo, es solamente R con una barra encima, que quiere decir promedio de rangos, que es esta fórmula que está acá, pero es para promediar únicamente los rangos. Una vez que yo tengo esto, voy a hacer un gráfico para promedios y un gráfico para rangos. Entonces, aquí estos resultados que están aquí en color azul, los voy a ubicar en una tabla, y para ello los voy a ubicar acá, estos puntitos en color azul. El primer promedio era 225, un poquito más, 225,25. Este era 221,75, este 222,75, este 223,5, y bueno, cada uno yo los voy ubicando dependiendo del valor que tenga. Bueno, aquí yo tengo las muestras, me dice que aquí tengo la muestra, ubique la muestra, dependiendo del valor que tenga, pues aquí tiene el valor, y acá voy ubicando cada uno de esos puntitos. Luego yo voy uniendo esos puntos de manera secuencial. ¿Qué quiere decir eso? El primero con el segundo con el tercero con el cuarto, y acá ya vamos viendo cómo se va formando esa variabilidad que les hablaba desde el principio, cómo se va comportando. Pero aquí podemos ver cómo se comporta. Ahora tenemos que elaborarle los límites para saber si ese comportamiento está bajo control, o sea, está dentro de los límites permitidos. Bueno, pues entonces elaboramos los límites, en este caso para promedios, y acá están las fórmulas. La fórmula dice que para límite superior, este LSC es límite superior de control, es promedio de promedios más A2 por R promedio. El límite inferior, vean que la fórmula es igual, solo lo que cambia es el menos. Aquí es más y aquí es menos. Entonces acá simplemente yo voy sustituyendo valores. Recuerden que el promedio de promedios
me había dado 224,35. Me voy a regresar para que lo vean. Aquí está, 224,35. Luego dice que la constante A2. ¿Cuál es la constante A2? Bueno, voy a regresarme aquí a la tabla. Y recuerdan que estamos con tamaño de muestra 4. Ay, pucha, me salió horrible. Ahí está. Tamaño de muestra 4. Bueno, el tamaño de muestra 4 dice que es 0,729. Y tienen que usarlo así como está. Nada de redondear. Porque a veces, lo voy a redondear a 0,7. Pues si lo redondean a 0,7 les va a dar un resultado un poquito diferente. No muy diferente, pero sí un poquito. Vea, de una vez voy a ver la D4. Estos dos son para el rango, ¿no? Pero de una vez la veo. Ahí cualquier cosa, si no me devuelvo. Pero ven que es para tamaño muestra 4 sería 0,729. Entonces ese es el 0,729 que utilizo para sustituir la A2. Y luego dice por R promedio. Este R promedio, ¿de dónde lo saqué? Bueno, fue el promedio de rangos que yo elaboré en esa columna. Sumé todos los rangos y lo dividí entre 10. Y eso me da 7,9. ¿Por qué entre 10? Porque son 10 datos. Yo siempre repito eso. Y créanme que es por una razón. Ok, entonces vean que ahí con esa fórmula sustituyo nada más los valores y lo introduzco en la calculadora y ya me da lo que es el límite superior. El límite central es el mismo promedio de promedios, así que pues nada más es ese mismo valor. Y el límite inferior es el mismo, la misma fórmula del límite superior, solamente que aquí en vez de más es menos. Y eso lo que nos da es estos valores. Este para el superior, este para el inferior y el central. Siempre hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque vean que el límite central, a veces yo obtengo un número que nada que ver con el límite superior. Por ejemplo, si el límite central es 224 y a mí me da el límite superior 220, hay algo ahí que no está coincidiendo, ¿verdad? Si el límite superior se supone que tiene que ser superior al central. Pero es que eso pasa, entonces eso es nada más como para que prendan las luces si les pasara algo como eso. Pues bueno, esos son los límites que se ubican en el gráfico, ¿verdad? 230, 224 y 218 y un poquito más. Y acá es donde ya yo puedo ver, voy a brincarme un poquitito más adelante, acá, ya combinado los puntos, la línea secuencial y los límites, ya yo puedo ver el gráfico, en este caso para promedios, y puedo ver que el proceso está bajo control, porque no se sale de ninguno de los límites, ni el superior ni el inferior, y más bien existe un aglomerado muy cercano al límite central. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar por el de rangos? Profe, digamos, en el examen hay que hacer esos gráficos y esa tablita. No. En el examen lo único que tienen que responder es un dato, un límite. No tienen que graficar nada. Y si por A o por B, y recuerden, el examen está configurado para que den un resultado. Si por A o por B el resultado se los pone malo, pero ustedes están, para mí sí está bien, puede ser que tal vez haya alguna diferencia, porque eso va a depender de si redondearon, si no agarraron bien la constante o algo así. Entonces, eso obviamente yo lo vería por aparte. Pero no se compliquen. La idea es que aprendan a utilizar esta herramienta, y esta herramienta más que todo son resultados. Y como les dije, ahí yo les dejé una práctica. Esa práctica, vea, se los vuelvo y les repito, si hacen esa práctica no van a tener mucha dificultad para lo que se les pregunta en el examen. Profe, una pregunta. Claro. ¿De dónde sale el valor de A2? Okay. El valor de A2 sale de esta tabla que está acá, de la tabla de constantes. Esta tabla es muy grande, esta tabla tiene más valores, pero yo aquí lo que hice fue que les puse únicamente los valores que se pueden utilizar para los XR, porque como ustedes vieron hay más gráficos, hay otros tipos de gráficos y todos utilizan diferentes constantes con diferente tamaño de muestra.
Bueno, en el caso de acá, la A2, como usted me preguntó, sale de aquí. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Sí, correcto, pero para ese valor se tuvo que haber hecho algo antes, ¿no? Ah, eso sí es un O ya, cálculo. Sí, 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 ya le entendí la pregunta, perdón. ajá. Sí, sí, esos son cálculos que se hacen, ¿verdad? Tomando en cuenta diferentes variables. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, por eso usted lo que nos dio fue el valor ya en la Sí, tabla, sí, la pero tabla ya antes de tiene el eso me valor, imagino pero que... sí, sí, esto sale de unos resultados, son constantes, ¿verdad? Es como, vamos a ver si le pongo un ejemplo. Es como el valor de pi, ¿verdad? El valor, ese valor famoso, ¿verdad? De pi. ¿Saben cuánto es pi? ¿Sí o no? No me digan que no. Tres coma Tres, catorce tres sesenta y coma ocho. catorce. Exacto. De Ujú. hecho 3,14 redondeado, pero el valor de pi, por eso son constantes, ahí están a 3 decimales, pero el valor de pi tiene infinidad de decimales. De hecho, todavía no lo han terminado de calcular este, decimales a pi. Y así son todas las constantes, o sea, salen de un cálculo, ¿verdad? Que se hace, por eso es que se le siguen calculando decimales y por eso es que se hacen diferentes cálculos con las constantes, porque salen de diferentes variables. ¿Verdad? No es así como de multiplicar uno por uno o dos por cuatro, no, no. Salen de otras cuestiones, ¿verdad? Que son estudios que se hacen anticipadamente. Entonces, para que tengan claro, ¿verdad? El pi es un valor constante. La E, que utilizan mucho en la parte de cálculos para los intereses y demás, también es otra constante. Y ahí podemos encontrar varios ejemplos, pero de ahí sale. Nunca me habían preguntado eso, compañero. ¿De dónde sale? Sí, yo sé de dónde sale, pero pensé que me estaba preguntando de dónde tomé el valor propiamente. Sí, sí, no, es que quede así, que digo yo, ¿de dónde saldrá ese valor? Porque me imagino que eso Ah, no, y tiene que si haber usted, algo. es más, si usted y cualquiera pone en internet ahorita tabla de valores constantes para gráficos de control, les va a salir una tabla enorme con muchos valores y más constantes que A2, D3, D4. Va a salirles A1, A3, D2, D1. Les va a salir más constantes de las que están ahí en esa tablita. Así que ahí yo lo que hice fue que les condensé lo que se va a utilizar solamente para este tipo de gráfico. Ok, para el siguiente gráfico, porque recuerden que eso es un gráfico que viene en par, es un gráfico que viene así en matrimonio, tenemos los rangos. Pues los rangos también nos vamos a ubicar. Okay. Los rangos, ustedes los pueden hacer con puntos o los pueden hacer así con líneas. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, a mí me gusta hacerlos así porque así yo puedo ver precisamente lo que es el rango. El primero, recuerdan que tenía un rango de 4, ¿verdad? 227 menos 223. Bueno, aquí en la muestra 1 grafico ese rango. Perfectamente lo puedo hacer con un puntito. ¿Verdad? Lo pongo por ahí. Pero yo prefiero hacerlos así con esa barra. Porque así yo puedo ir viendo cómo se van comportando esos rangos. Porque como son dispersiones, yo en lo personal lo prefiero hacer así. Yo los pongo aquí en el material también para que ustedes lo sepan. Pero es perfectamente permitido también con puntos. ¿Verdad? Y posteriormente igual se une con una línea secuencial para que uno pueda ver el comportamiento variable en el caso de estos rangos, ¿no? Si fuera el caso sería algo como esto. Pues bueno, pero también hay que ubicarle los límites. Los límites de rango son también superior, central e inferior. En el de rango es un poquito más sencillo, ¿verdad? Bueno, que todos tenemos rango promedio. Pues rango promedio recuerdan que era 7,9, ¿verdad? Para ese ejemplo. La variable constante de 4 y de 3 también la extraigo de la tabla que está acá. Vamos, aquí me devuelvo un poquitito. En el caso de tamaño de muestra 4, 2,282 y para D3 es 0. Así de simple 0. O sea, solo si tenemos tamaño de muestra 7 u 8 ya cambia un poquitito el D3. Pero como ustedes pueden ver, como es una multiplicación para el límite del rango, fíjense que aquí, como yo estoy multiplicándolo por 0, pues entonces va a ser 0. Recuerden que todo número por 0 es 0. Entonces aquí, el central, que es el promedio de rangos, 7,9,
y el superior 7,9 por la constante de 4, que es 2,282. Eso nos va a dar un resultado de 18 para el límite superior, 7,9 para el central y 0 que es el inferior. ¿0 qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que el mismo eje X, o sea, este eje que tengo yo aquí, que es el eje X, va a servir también como límite inferior. Aquí tenemos el central y el superior, ¿verdad? Que era casi 8 y 1803, ¿verdad? Un pelín, por un pelín no lo vamos a ubicar más allá del 18. Y ya ubicando propiamente el gráfico de promedios, perdón, el gráfico de rangos, ya con cada uno de los rangos y los límites, vamos a tener algo como esto, donde también podemos ver que en el caso de los rangos ninguno se sale de control, porque no se sale de los límites. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, También? Dígame. ¿podrías explicar un ejemplo de examen, más o menos? ¿Un ejemplo de qué, perdón? Del examen. Ah, sí, claro. Bueno, no le voy a explicar el ejemplo del examen, le voy a explicar lo que está en la práctica. ¿Cómo vendría la pregunta? Ok, sí, mejor. Vamos a ver si lo encuentro. Cabe rescatar que eso ustedes lo pueden hacer en Excel, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, ya eso va a depender de un poquillo del traveseo y las habilidades en Excel. Vamos a ver. Eso que tenemos acá es la práctica que ustedes tienen, ¿verdad? Antes del examen. O sea, la practiquilla que está ahí en la plataforma. Ok, primera pregunta. ¿Cuántas muestras tengo yo ahí? 25. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que tiene cada muestra? Valga la redundancia. 5. Ok, 5, correcto. 5. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando ustedes vayan a buscar las constantes, ¿dónde van a ubicarse? ¿En tamaño de muestra qué? 5. Exacto, entonces van a ubicar las constantes que están acá en tamaño de muestra 5. En este caso para A2, para D4 y para D3 sigue siendo 0. Pero vea que ya para esas otras sí cambia. Ya por ese lado estamos bien. Y por el lado de que son 25 muestras, también tienen que tenerlo claro. Vamos a ver, ahí. Tenemos 25 muestras. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a la hora de sacar el promedio de promedios, cuando ustedes promedien aquí y saquen el promedio de rangos, que van a ser la columna que está aquí es la de promedios y la columna que va a estar aquí es la de rangos. A la hora que saquen estos promedios que van a estar aquí abajo, esos promedios tienen que promediarlos, valga la redundancia de nuevo, entre 25, porque ahí van a tener 25 muestras. Ok, pues en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, digamos, ustedes aquí van a ubicar promedios, aquí vamos a ubicar rangos con O. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a hacer promedio, ¿no? Promedieme las 5 observaciones, listo. En este caso, el promedio de la primera muestra es 75,74. El rango, bueno, tengo que ubicar el mayor. El mayor aquí es 76,4. Y el menor es 75,1. Entonces, pues,
1,3. Hay otra manera de sacarlo, pero no se la, si se las digo los voy a enredar un poquito. Se van a enfocar más en Excel que en la parte del gráfico. ¿Ok? Pero igual, lo voy a hacer acá. Pues si lo agarraron ahí, nada más como para explicarles. Menos el mínimo. Da lo mismo, ¿ve? Nada más que utilicé una formulilla ahí. Copio la fórmula para promedios, copio la fórmula para rangos, y aquí vamos a promediar. Voy a poner esto de otro color para que no se enreden. Ando muy colorido últimamente. Aquí vamos a promediar promedios. Esto lo vamos a poner color más, ¿sí? Y aquí vamos a promediar rangos. ¿Ven? Eso es a lo que yo me refiero con respecto a los decimales, porque por ejemplo tal vez alguien pueda colocar un número como este sin redondear y obviamente pues se los va a poner malo, pero no quiere decir que esté malo, quiere decir que ya luego yo lo tengo que revisar. Bueno, pues aquí ya tenemos los límites centrales tanto para promedio como para rangos. Ya el resto es ir sustituyendo fórmula con las constantes que ya vimos para tamaño muestra 5 y utilizando acá los valores. Ok, ¿alguna pregunta? Vamos que más bien le soplé más de la cuenta, pero está bien, no hay problema. Esa práctica hay que hacerla y enviársela, profe. No, esa práctica es ¿cómo se llama? Eso es para que ustedes la hagan personal y obviamente les va a servir bastante para el examen. Ojalá que sí, le hayan tomado el cariño, el cariño digo yo, porque pucha, ya no dije nada. Esta herramienta es muy útil, esta herramienta es muy usada y esta herramienta es genial, ¿verdad? Para controlar lo que son las variables, producto de las mediciones que uno obtiene de los instrumentos, ¿verdad? Principalmente. Por eso es que incluí este tema acá en la parte de metrología y a la vez de una vez para abarcar esta herramienta. Profe, ahí nada más es sacar el rango y el promedio, nada más. O hacer todo como usted lo estaba haciendo anteriormente. Hacer todo lo que yo lo estaba haciendo anteriormente. Ahí lo estoy haciendo en Excel, pero eso es por si quieren hacerlo en Excel. Si no, pues lo hacen a mano, con calculadora, no hay ningún problema. Ah, no, sí está bien. Cualquier otra consulta, con gusto. Ok, bueno, si no tienen ninguna otra consulta, pues entonces estaríamos finalizando acá este cuarto módulo de metrología y pues dando inicio la próxima semana a lo que es la parte de fundamentos de procesos. Ahí vamos a ver si peloteamos un poquitito con diagramas de flujo y demás. Pues entonces ahí estaríamos prestos a iniciar la próxima semana. Si tienen alguna cuestión o algo, ¿verdad?, con respecto a más tiempo o algo así con ese módulo, pues ahí me lo hacen saber para no pasar las notas o no tenerlas ahí habilitadas, ¿no? Pues ahí me lo avisan con tiempo, por favor.
chicos. Chicos, buenas noches, que descansen, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad? Ya vamos terminando el cuarto módulo. Ya van a ver que ya van sintiendo el avance conforme pues vayamos terminando módulo a módulo. Así que de mi parte, pues buenas noches y si ocupan algo, pues por acá me quedo un rato más.